Continuamos conociendo a los precandidatos a intendentes de nuestra ciudad. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Horacio Varela, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo te va? Precandidato a intendente de Integración Ciudadana, partido vecinalista, un partido que tiene historia en nuestra ciudad, pero a los vecinalismos se les hace difícil, ¿no? Por estructura, por el sistema de votación, un cuarto oscuro que tendrá boletas de 8 cuerpos versus la boleta llamada boleta corta, que sería la de ustedes en este caso. Una sola hojita, la única, intendente y concejales y consejeros escolares. Exacto, pero bueno, es parte de la regla del juego y nos toca jugar así. Es el problema que tienen todos los vecinalismos, porque hay gente, digamos, dentro de todo el espectro político hay mucha gente que está en contra de la boleta larga, pero después hace uso y abuso de la boleta larga, ¿no? Sería mucho mejor, más allá de que las listas fuesen completas, que yo, intendente y concejales y demás, que las boletas estuviesen cortadas y que no tuviese que elegir los tramos. Pero bueno, son las reglas con las que hay que jugar esta. Sí, siempre se habló de la boleta única, nunca llega, en realidad, ¿no? No, en realidad, bueno, en otros lugares, en otros distritos está funcionando y funciona bien, o sea que no hay motivos para no hacerlo. Es simplemente una cuestión de conveniencia política y de tracción de las fuerzas nacionales en los distintos sectores de la provincia y del país. Por tu experiencia siempre se te ha consultado por cuestiones relacionadas con el tránsito y ha sido uno de los puntos, por lo menos, de inicio de la campaña. Sí. El tema del tránsito, quiero preguntarte por tu opinión sobre la red de ciclovías que se ha instalado en la ciudad, sí, que ha generado polémicas en algunos sectores, donde sí, o por el ancho de la ciclovía, o por el lugar del estacionamiento, sí, o porque los ciclistas pretenden que se mantenga versus algunos vecinos que quieren que la saquen. Sí, mira, es un tema complejo. Creo que Bahía Blanca es particularmente compleja porque Bahía Blanca tiene un tema y es muchísima cantidad de autos. Tenemos una tasa de motorización que ronda arriba de los 650 autos cada 1000 habitantes. Esto nos está dando una motorización que supera en 2 veces el promedio del país, que andará en unos 250 autos cada 1000 habitantes, con lo cual estamos complicados en ese sentido. Pero a su vez tenemos muy baja tasa de pavimentación de calles, tenemos un 45% de las calles pavimentadas solamente. Entonces vos tenés muchos autos sobre pocas calles pavimentadas. Eso da una sobrecarga de tránsito sobre las calles pavimentadas bastante grande. Pero el tránsito, básicamente, o el caos de tránsito, como hay que llamarlo, no es un problema, sino que es una consecuencia. Es la consecuencia de tener una ciudad muy grande, muy extendida, con muy poca población y con la población muy dispersa, con pocos servicios y un servicio de transporte público de muy baja calidad en cuanto a los recorridos, o sea, un servicio de transporte público que está desactualizado para la ciudad. Por eso usamos el auto para todo. Exactamente. No tenés servicio, no tenés equipamiento urbano, o sea, la gente se va a vivir afuera, a la zona, imagínate, zona del autódromo. Sí. ¿Sí? Entonces, estás viviendo en la zona del autódromo, no tenés escuela, no tenés comercio, no tenés una sucursal bancaria, o sea, para todo tenés que trasladarte y tenés que trasladarte muchas cuadras. Entonces, elegís el auto porque no hay colectivos que lleguen en tiempo y forma a esos barrios. Esto exige, y yo creo que ninguno de los que estamos en la competencia electoral para intendente podemos eludirlo ni vamos a zafar de esto, y exige una revisión total del sistema de transporte público. ¿Sí? Eso sería como uno de los puntos centrales. El cambio de recorrido, por ejemplo. No cambio de recorrido, cambio de sistema, porque hoy lo que está en cuestionado es el sistema. Tenemos el boleto pasajero más caro del país. Entonces, hoy tenés malos recorridos, boletos caros, y eso hace que la gente deje de usar el transporte público
y se vaya a la moto como primera alternativa. Entonces, el aumento del parque automotor de motos hace que vos tengas mucho más riesgo de accidente, porque esas motos no es alguien que puede comprar la moto y la puede mantener, digamos, puede comprar la moto. Y ahí, entonces, después, el mantenimiento de la moto, el mantener los frenos, las luces, todo lo demás, empieza a deteriorarse. Las motos, por lo general, son las de más baja, más bajo perfil. Más baja cilindrada también, claro. Claro, entonces, tenés todo un desencadenante que surge a partir de cómo es nuestra ciudad y cómo permitió el planeamiento de la ciudad que la gente se vaya a vivir lejos. ¿Y cómo se mete la bicicleta ahí? Bien, la bicicleta yo creo que es un vehículo para Bahía Blanca, te diría, complejo, porque vos tenés recorridos muy largos y, digamos, podés hacer 5 kilómetros para ir a trabajar, pero después tenés que hacer 5 kilómetros para volver. Entonces, la bicicleta no es un muy buen vehículo para toda la ciudad. Creo que es un vehículo para centro y macrocentro o para algunos recorridos específicos. Entonces, además de eso, la bicicleta necesita ejes de recorrido, no circuitos circulares o concéntricos a la plaza. Necesitas ejes que vinculen los lugares donde vive la gente a los lugares donde trabaja la gente. Es preferible tener pocos ejes con muchas bicicletas que muchos ejes con poquitas bicicletas. ¿Por qué? Porque en la bicicleta el número o la cantidad hace a la seguridad. Cuanto más bicicletas hay, más seguridad. ¿Y hoy es muy grande entonces la red de ciclovías para lo que ustedes señalan? Es demasiado, para mí la red de ciclovías es demasiado grande, tendría que tener ejes rectos, uniendo dos puntos extremos de la ciudad, en los dos sentidos, y después, nada, en el medio tendría que haber calles compartidas de velocidad baja, etcétera. Pero bueno, el tema es, ¿cómo haces para poner la bicicleta en la calle friccionando con el auto? Bahía Blanca tiene una característica muy buena, que es que tiene lugares como los lugares alrededor de la vía, etcétera, que el auto no accede a eso, pero sí puede acceder la bicicleta. Caso Carrindanga, o sea, al lado de la vía en Carrindanga sacaron los tamariscos que había en otro momento y se logró en ese sector colocar unas veredas, una ciclovía. ¿Funciona? Sí. El auto no puede andar por ahí, pero la bici sí. Entonces, si nosotros pudiésemos aprovechar esos lugares para poner ciclovías, sería mucho más eficiente y mucho más segura. Sería hacerla en ese sector y no al lado del camino, la Carrindanga, de la ruta, claro, donde está ahora. Claro, no friccionando con el auto. Porque se usa para caminar en realidad las ciclovías que están hechas. Sí, en realidad se usan para caminar porque tampoco hay para caminar. Tenés que pensar que tenés que tener un lugar un poco más ancho y nada más, pero bueno, en definitiva, el tema de las ciclovías en la calle es un problema. Más aún si las ciclovías son de doble sentido. Para mí la ciclovía tiene que estar en el mismo sentido de la calle, a la derecha o a la izquierda. Yo preferiría que estuviesen a la izquierda porque hay menos puntos ciegos en los autos, a la izquierda que a la derecha. Entonces, a la izquierda y de un solo sentido sería como lo óptimo. Acá en Bahía, ya te digo, porque hay mucha cantidad de autos en pocas calles. ¿Y qué pasa con los lomos de burro? Que es algo que piden los vecinos cuando, usted escuchará, hagan algo, pongan un lomo de burro. Bien. Muchos especialistas dicen, no, es peligroso, pero se terminan poniendo. Es peligroso. En realidad lo que piden los vecinos no es el lomo de burro. Lo que piden los vecinos es un reductor, de reducir la velocidad. Sí. Reducir la velocidad no se consigue con el lomo de burro. Ejemplo, una calle de 40, le pones un lomo de burro. Si yo vengo con una camioneta y paso a 40, ¿qué estoy haciendo? No cometo ninguna infracción, no pasa nada. Entonces, no reduce la velocidad. El mensaje que tira el lomo de burro es, o parás o te rompo el auto. Básicamente, ese es el mensaje. Entonces, esa es la demostración más fiel de que al funcionario se le terminaron los argumentos. No puede parar la velocidad, no sabe cómo hacer para bajar la velocidad. Y la velocidad en las calles se baja con diseño vial, con educación, con control y con sanciones efectivas. Entonces, lo que está fallando acá es el control. Vos no podés controlar el tránsito con lomo de burro, lo tenés que controlar con controles dinámicos. Cuando nosotros vamos a otros países somos un ejemplo manejando.
y no superamos. ¿Y controles qué son? ¿Radares móviles, por ejemplo? No, los controles ¿O son no? agentes en una moto controlando el tránsito. ¿Qué es lo que pasa cuando vos vas no sé, a Chile y te encontrás con... Vos no superás los límites? ¿Por qué? No es porque te sancionan, es porque antes de sancionarte te controlan. Y vos te sentís controlado. ¿Sí? Bien, como corresponde, pero controlado. En cualquier país pasa esto. Entonces, nosotros lo que nos está fallando es el control. ¿Por qué? Porque controlar y sancionar a tiempo es caro. Es mucho más barato poner un lomo de burro y dejar que se haga cargo el lomo de burro de lo que vos no podés hacer. El problema del lomo de burro es que vos estás tratando de evitar un riesgo en un lugar, pero estás poniendo en riesgo a otra gente, porque el lomo de burro ese va a quedar permanente en calles por donde tiene que pasar una ambulancia, por ejemplo. Y para eso sí es un problema, porque ese vehículo debe ir ligero. Ustedes sacarían todo el lomo de burro. Lo sacaría. Además, hay calles en Bahía donde está prohibido. Dazo, hay una ordenanza que prohíbe la colocación de lomos de burro. ¿Cerrucho también? Dazo, exacto. Badenes o lomos de burro. Están prohibidos en la avenida Dazo, porque es la entrada y salida de los vehículos de emergencia en caso de que se produzca un incidente en la zona industrial portuaria. Entonces, si está prohibido en la avenida Dazo por una cuestión de seguridad, ¿por qué los vamos a poner en Carrindanga? Que también es un lugar por donde entran y salen ambulancias. En calle Florida hay varios. Por ejemplo. Entonces, pero vamos a suponer, siguiendo con ese tema, vamos a suponer que adoptemos el lomo de burro como una solución. Suponete que lo adoptemos. Bien, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Y deberíamos homologarlo, deberíamos decir, bueno, el lomo de burro tiene que tener tanto de alto, tanto de largo, tanto de ancho, y va colocado en determinados lugares, no donde se le ocurre al funcionario, antes de la esquina, después de la esquina, en donde sea, pero establecerle una reglamentación. Y la otra cosa es, ¿qué pasa? ¿Cuál es el comportamiento que yo tengo que tener frente a ese obstáculo? ¿Debo bajar la velocidad? ¿Cuánto debo bajarlo? ¿A la mitad? ¿A la cuarta parte? Bueno, eso, como el tránsito se maneja con parámetros, debe tener parámetros claros. Entonces, la forma de bajar la velocidad en todos los lugares es levantar el pie del acelerador. Acá no se consigue porque hay energúmeno manejando, porque somos extremadamente irrespetuosos de la norma. Y somos irrespetuosos de la norma porque sabemos que no hay sanción. ¿Está bien? ¿Qué te pasa cuando estás por la calle y manejás? ¿A mí? Sí, con alguien que estudia el tránsito y que es especialista. Mira, las sensaciones, lo primero que pienso es que hay muchísima violencia dentro de la gente, muchísima violencia en nosotros, en el trato. Cuando vos estás manejando estás compartiendo un espacio público, que es la calle. ¿Está bien? Entonces, toda esa descarga de violencia que existe dentro en la acción de manejar es una cuestión interna. Yo creo que nosotros deberíamos ir al psicólogo todos y decir, bueno, a ver, ¿qué nos está pasando? No descargarlo en el tránsito, ¿no? No, porque además... Y cuando usás la bicicleta, porque vos sos ciclista, entrenás en bicicleta, sí. Pero no sé si la utilizás en el sector urbano. También. ¿Y qué pasa? Nada, uno está acostumbrado, pero yo me imagino una persona que no está acostumbrada a andar en el tránsito en bicicleta y que te pase el colectivo a 10 centímetros, el espejo del colectivo a 10 centímetros de la oreja, no es nada agradable. Nosotros estamos acostumbrados, entrenamos en la ruta, está bien, uno tiene otra percepción de esto, pero yo me imagino una persona que usa la bicicleta como un vehículo de transporte o que va con un chico en una de las ciclovías que están ahí dibujadas en la calle, y que además tiene la mitad de la ciclovía dentro de la cuneta, el que diseñó esa ciclovía nunca anduvo en bicicleta, porque cuando vos vas a la cuneta, el pedal cuando baja te queda más bajo que el cordón. Entonces, si tocas con el pedal el cordón, te pegas un golpe. Entonces, nadie quiere ir a parar ahí. Entonces, usás la mitad de las ciclovías, están forzadas. Yo creo que deberíamos replantearlo. Están haciendo las ciclovías a partir de una ordenanza que es vieja, que se hizo en su momento como una especie de intención, pero nunca se le dio a esa ordenanza una revisión física, una revisión técnica real. Es decir, bueno, vamos a hacer estos ejes, ¿cómo debemos hacer el proceso? ¿Lo hacemos por etapas alrededor de la plaza o lo hacemos con ejes? Entonces, esta cuestión debemos sentarnos, y de hecho hay grupos. Yo pertenezco a uno de los grupos que estamos trabajando en esta cuestión de las ciclovías, he participado en los congresos de bicicleta. Pero lo que reconozco es que los funcionarios del gobierno
no entienden o no aceptan sugerencias y no son capaces de poder cambiar las cosas. La ciclovía de Balboa es un desastre, pero es un desastre porque ya se sabía que no iba a entrar ahí una ciclovía. Entonces, forzar una situación de esa, cuando vos tenés el parque al lado, porque si uno dice, bueno, no tiene más lugar, no tiene más lugar. Pero poner en Balboa la ciclovía y tenés el parque, o en Azara y tenés el parque ahí a 5 metros, parece un despropósito. Lo mismo que bajar Parque de Mayo, calle Urquiza. La gente que viene por calle Urquiza en bicicleta viene pegada al arroyo. Cuando llega al parque, que es peatonal, el parque tiene una sola calle vehicular. En vez de seguir por arriba de los canteros, en cualquier lugar peatonal del parque, no, bajan a la calle a compartir con el auto. Es un error. Eso es la ciclovía pensada desde la cabeza de un automovilista, no desde un ciclista. Te invito a ver algunas imágenes que nosotros llamamos del etiquetado frontal de los candidatos. Algunos de los que van a estar con vos en el cuarto oscuro, en las boletas. Vamos a pasar algunos de los nombres de los candidatos locales. Andrés de Leo, si hubiera que hacer un etiquetado a uno de los candidatos de Juntos, ¿exceso en qué tiene de Leo? En optimismo, me parece. Pero nada, está bien. Andrés lo conozco y me parece que es optimista en cuanto a que le van a habilitar la posibilidad de ser intendente. Otro de los nombres es Lenidia Moirano, que está compitiendo con De Leo dentro de Juntos. Sí. Moirano, ¿exceso en qué? Me parece que tiene exceso en prepotencia. Lamentablemente, no puedo pensar que pueda llegar a gobernar la ciudad si no es a partir de una mano dura, porque no se le ve idea, por lo menos no aparenta tener ideas concretas como para poder solucionar los problemas que su propio gobierno generó en la ciudad. O sea, el problema social que tiene hoy Bahía Blanca es el resultado de 8 años de gobierno mirando de espalda a la gente. Y vamos a cruzar de vereda, nos vamos a Unión por la Patria, iba a decir Frente de Todos, ahora es Unión por la Patria, es Federico Susbieles. Federico creo que ha hecho gestiones administrativas interesantes en el lugar donde estuvo, ahora está en el puerto, y me parece que ha hecho apertura de los lugares donde está. Desconozco, no lo conozco tanto como para saber exceso de qué tiene. Exceso de verde porque es de Pacífico, yo soy de Bahiense del Norte. somos de barrio, de mismo barrio, pero de tribus diferentes. Te agradezco que hayas venido, muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Estas son horas claves. Cuando esté saliendo al aire este programa, estarán definiéndose los últimos puntos de las distintas boletas de los precandidatos a nivel nacional y, por supuesto, aquí en la provincia de Buenos Aires a nivel seccional. La semana que viene estaremos con todas las precisiones y el análisis de lo que dejó este movimiento previo a la confirmación de las listas. Nos despedimos hasta la semana que viene.